Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. Iniciamos en esta ocasión Mateo capítulo 18, donde la palabra del Señor nos enseña quién es mayor en el reino de los cielos. Aquí podemos ver cierta ambición o arrogancia de los discípulos del Maestro, que en aquel tiempo hicieron esa pregunta. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ocasiones de caer, verso 6, dice la palabra de Dios: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colocase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo y los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Estamos dando inicio, hermano, a Mateo capítulo 18, donde seguramente encontraremos más de este rico tesoro llamado las Escrituras, la palabra de Dios. Un niño, hermano, en esta ocasión se convirtió en una lección objetiva, pues fue a quien llamó Jesús para ponerlo de ejemplo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? No sé si habrás detectado, hermano, en esta pregunta una cierta ambición, tal vez material, acerca de los discípulos. Parece que si estos hombres hubiesen estado hablando sobre el tema, y tal vez algunos de ellos creyeron que podrían razonablemente considerarse los más importantes en el reino de los cielos. Así que el Señor optó una aptitud que debió causar gran sensación en ellos cuando nos damos cuenta que Él hace llamado a un niño en el versículo 2 y lo pone en medio de ellos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Cuando el Señor Jesús, llamando a un niño, lo pone en medio de ellos, nos muestra la palabra de Dios que el niño se acercó al Señor sin titubear. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 14 leemos que el Señor dijo: dejad a los niños, vengan a mí, no se los impidáis. El problema, hermano, no consistía en que los niños viniesen a Él, sino en evitar que los adultos, hermano, estorbaran a estos pequeños. Cuán pequeños se acercaban al Señor, ellos, hermano, los detenían para que no molestaran al Maestro. Tenemos aquí, hermano, una hermosa imagen de Jesús colocando a un niño, hermano, en medio de los discípulos, y entonces les dijo, como expresa el versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se ha abusado, hermano, de este versículo y lo han interpretado mal. Recordemos, hermano, que el Señor estaba hablando de una conversión, de una renovación de la persona. Algunos piensan, hermano, que estas palabras significan que uno debe de alguna manera extraordinaria volverse a la infancia, o que tenemos que comportarnos o tener un comportamiento de forma infantil o juvenil para entrar en el reino de los cielos. El Señor no estaba hablando de regresar a la pasada niñez. Él no quería que regresáramos a ser como niños otra vez, eh, en la niñez que vivimos, sino en la inocencia, para poder llegar a una vida nueva. La inocencia era lo que al Señor le importaba, hermanos, de la persona.
Les hablaba directamente, hermano, para combatir la mentalidad de los discípulos al desviar la atención del tema, hermano, de tener una posición elevada en el reino hacia otro asunto importante, y ese asunto también es fundamental, como es el de asegurarse de entrar en el reino de los cielos. Ahí es donde el Señor Jesús hace hincapié. Ellos estaban pensando en una posición superior en el reino, cuando por lo menos para llegar al reino de Dios tenían que hacerse pequeños. Esta fue una afirmación tan radical como la que el Señor Jesús dijo, hermano, que la palabra del Señor nos muestra. Dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo importante, hermano, que se enfatizó en este versículo es el nuevo nacimiento. Tienes que convertirte en un niño en el sentido de que tienes que nacer otra vez. Cuando naces de nuevo, comienzas a vivir espiritualmente como un niño. En el versículo 4, el Señor dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando recalcamos, hermano, la entrada en el reino, es decir, el nuevo nacimiento, encontramos que el que se humilla a sí mismo como un niño es el mayor en el reino de los cielos. Los versículos 5 y 6 también continúan diciendo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que se colgaran en el cuello una piedra de molino a las que mueven un asno y que se ahogaran en lo profundo del mar. El hacer tropezar, hermano, aquí, el hacer tropezar a alguien significa hacerlo pecar. Jesús advirtió contra esta acción en un lenguaje duro. Parece que en esta sección, hermano, lo que estaba haciendo era una advertencia para no hacer tropezar a los hijos de la fe, que la gente tenía que tener cuidado de no hacer tropezar a los pequeños que estaban en la iglesia. Por otro lado, hermanos, el alcanzar a los niños para Cristo consistía en una prioridad alta, hermano, que los niños conocieran acerca de Jesús, y esa prioridad tiene que ser el día de hoy, en nuestros días, algo importante, hermano: enseñar la palabra de Dios a cada uno de los pequeños que está, hermano, cerca de nosotros. El Señor Jesús hablaba acerca del mundo y sus tropiezos. Dice que porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo en ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Hermano, aquí se afirma el juicio de Dios, que este juicio caería, hermano, sobre los causantes de las citadas ofensas. Jesús, hermano, no estaba enseñando la necesidad de automutilarse, como cortarse una mano o un pie, o como sacarse un ojo, porque hacerlo, hermano, el llegar a hacer esto no erradica la fuente de ofensa, hermano. Si alguien se corta una mano, no quita la fuente de la ofensa. Si alguien, hermano, se cortara un pie, tampoco le quitaría la fuente de la ofensa, ya que la fuente, la base de la ofensa, la base del pecado, hermano, se encuentra en el corazón. Como veíamos en el capítulo 15 y el versículo 18 y 19, Jesús estaba enseñando la necesidad de quitar todo lo que ofendiere a otros. Volviendo al punto de querer ser mayor en el reino de Dios, es un punto, hermano, que se debe considerar con mucha delicadeza. Es un punto que debe estar enseñando las iglesias el día de hoy. El de querer ser mayor en el reino de Dios. Es un punto que debe considerarse, hermano, un punto que debe tratarse, que debe hablarse, platicarse en las iglesias, pues hoy en día se establecen rangos, hermano, que la Escritura no marca. O posicionan ministerios como si fueran rangos, y no es así. Ningún ministerio es mayor que otro en cuanto a posición jerárquica se refiere. Así que, hermanos,
Esto es lo que se debería estar enseñando, hermano, porque en realidad todos los ministerios que fueron entregados son para servicio aquí en la iglesia, en la tierra, para servir en la tierra y para edificación de la iglesia. No es para obtener una posición más alta, ni para obtener un rango más alto, ni una jerarquía más alta. De eso no se trata, hermano, la palabra de Dios, sino para fundamentalmente ayudar a que la iglesia, hermano, sea edificada. Dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos llevan, hermano, el mismo fin: perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de ellos fueron llamados a servir. Todos y cada uno de ellos, hermano, no debe de sentirse superior a los demás. El que quiera ser mayor tiene que servir. Y prosiguió recordando a sus discípulos el valor que tenían los niños delante de él. Y el Señor dijo que no deberíamos menospreciar a los niños. Cuando uno de ellos muere, su espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Estimado oyente, estimado hermano y amigo, si has perdido un niño, esta verdad te será de gran consuelo. Ellos van al cielo, no por ser inocentes o porque te hayan pertenecido, sino porque Jesús murió por ellos, y como Jesús, hermano, estuvo diciendo que de los cuales era el reino de los cielos. Y Jesús los protegía, no quería que se les causara ningún daño a los pequeños. No les hagáis caer en el pecado, ni les menospreciéis, dejarles acercarse a mí, decía el Señor Jesús. Y si aún murieran, hermanos, sus espíritus irían a la misma presencia del Padre. El rey David, hermano, supo esto muy bien, que era pasar, hermano, por esta experiencia cuando su hijo murió, cuando el hijo que había tenido con Betsabé cayó enfermo. Se procuró muchísimo, hermano, por la vida del niño. El episodio relata, hermano, en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, que el rey ayunó, lloró, hermano, y estuvo, hermano, toda la noche acostado, se vistió de cilicio, hermano, pero cuando finalmente el niño murió, se levantó, se lavó, cambió sus ropas, fue a la casa de Dios y adoró. Sus siervos quedaron desconcertados, hermano, por su actitud, y la explicación de David fue la siguiente: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y que el niño viva? Pero en esta ocasión el niño ya había muerto. ¿Por qué he de ayunar?, dice el rey David. ¿Por qué tengo que volver a hacer lo mismo si el niño ya no está? Él ya no va a volver a donde yo estoy. Más bien yo voy a ir a donde está él. Así que, hermanos, él tenía la confianza de que un día estaría otra vez con su niño. Esta es una hermosa verdad, especialmente para todos aquellos que han pasado por esa dolorosa experiencia de perder a uno de sus pequeños. Es importante, hermano, destacar estos sentimientos del Señor por los niños, particularmente en la época que vivimos. Casi todas las semanas las noticias nos recuerdan los abusos, las violencias, la explotación que sufren los pequeños, hermano. Sorprendentemente, en las sociedades más avanzadas. Por todo ello, hermano, el Señor utilizó este pasaje bíblico, el lenguaje más duro y posible, hermano, para advertir sobre estos graves problemas que ha enfrentado la infancia a través de todos los tiempos, y que es el abuso, hermano, y el hacer caer a los pequeños. Es importante el cuidado de los niños. Así que, hermanos, los discípulos pidieron y querían saber quién era el mayor en el reino de Dios. No importa qué tan mayor, hermano, podamos llegar a ser en el reino de los cielos, si aquí, hermano, no podemos ser pequeños, no podemos humillarnos, no podemos ser humildes, no podemos hacernos como esos niños en la inocencia. ¿Cómo anhelamos algo mayor? Tenemos que hacernos como niños. Vuelvo a repetirles, hoy, hermano, en las iglesias
en los grandes autoridades de la iglesia, piensan, hermano, que hay rangos y que tienen un valor superior. Todos y cada uno, hermano, de los rangos que hay para el servicio de Dios tienen el mismo valor, tanto como los ministerios que se trabajan en la obra del Señor, como desde el que levanta una basura, hermano, desde el que levanta un papel en la casa de Dios, como el que tiene un puesto para ir a evangelizar, para ir a predicar, hermano. Todos somos iguales delante de Dios, todos valemos lo mismo, todos venimos a servir, todos venimos, hermano, a tratar, hermano, de ayudar, a luchar por la obra, a edificar el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La posición en el reino de los cielos nos la entregará el Señor cuando nos entregue la corona de vida. Dios les bendiga y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.